Vamos a 3 Juan, el versículo 6. Sorprendentemente Dios nos ha hablado muy claro. Espero que hayas estado en sintonía con lo que Dios nos ha dicho sobre evangelizar a los perdidos. Luego la gran comisión y de ir al mundo. Dios ha sido claro y hoy nuestro tema es cómo proyectar mi vida a las misiones. Así que seamos sensibles a escuchar su voz. Leo el verso 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Querido Señor, oramos una vez más para que nos hables y nos guíes al tema que mueve tu corazón, las misiones, por el cual tu corazón late. Has enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar esta humanidad perdida, y ahora haces este gran llamado a tu iglesia, a nosotros, para que cumplamos esta comisión que nos has encomendado. Señor, háblanos, dirígenos, ayúdanos a ser muy prácticos por medio de la obra de tu Espíritu, para entender nuestra ayuda práctica y personal como familia y como iglesia en la obra misionera. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes tienen allí un texto sublime que es el texto que vamos a terminar explicando de cómo esta frase, encaminarlos, cómo Amado, el texto de Juan le dijo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, le está hablando a Gallo, y le dice que él hace bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. En muchas versiones no figura la palabra servicio en el texto original, sino como es digno de Dios. El encaminarle a las personas que estaban sirviendo al Señor era hacerlo conforme a la dignidad de Dios. De eso vamos a hablar al terminar. Pero hay dos temas que queremos sencillamente mirar. Uno tiene que ver con la visión misionera de la iglesia y otro tiene que ver con mi visión de la obra misionera. No hay mucho más, porque queremos ver qué la iglesia debe tener como visión y qué debo tener yo como visión misionera. Es una combinación. La iglesia tiene esta visión, los creyentes la tienen. Los creyentes tienen esta visión, la iglesia la tiene. Entonces tenemos que hacerlo de manera como familia de iglesia y como personas individuales, entenderlo. Así que quiero mencionar un poquito algunas cosas muy importantes sobre esta visión misionera de la iglesia. Ustedes tienen ahí 3 elementos. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Hechos. No vamos a leer los pasajes, pero va a ser importante que por lo menos al tener el libro de Hechos abierto entiendas algunas cosas. El libro de Hechos es el manual misionero de la iglesia. El libro de Hechos es la explicación práctica de cómo hacer la tarea. El libro de Hechos nos enseña como manual a cómo realizar la comisión que el Señor nos ha enviado. Así que es la más grande historia misionera. Tenemos que pasar mucho más tiempo en el libro de los Hechos. Los ancianos y líderes deben hacerlo, la iglesia debe hacerlo. Hay mucho para aprender, hay mucho para crecer, hay mucho para entender de que tal vez un concepto que pasamos por alto es que la iglesia esta que se llamó o llamamos la iglesia primitiva siempre aparece como un paradigma, como un modelo, como un ejemplo. Y en un sentido, sin duda lo es, pero en otro sentido, este paradigma, modelo o ejemplo tenía un montón de problemas. Tenía problemas de dentro, gente como Ananías y Zafira que mueren por engañar. Tenía problemas de fuera, de persecuciones. Tenía murmuraciones, como en Hechos capítulo 6, que murmuraban a ver por qué no me atendieron a mí y a los otros. Entonces, de repente, este modelo, paradigma que tenemos como iglesia, está metido en la realidad de que tenían circunstancias difíciles, problemas reales, personas con una pasión por el Señor auténtica, pero con un corazón pecaminoso. Entonces tenemos que tener un cuadro mucho más claro de la iglesia. Ahora, en el enfoque general, el empuje misionero,
la persona de Cristo. Alguien dijo, el libro de los Hechos de los Apóstoles es la persona de Cristo penetrando en la historia de los tiempos, es el cuerpo de Cristo metiéndose en medio de la historia y cumpliendo la gran comisión que el Señor le ha dado. Por eso yo voy a rescatar 3 conceptos del libro de los Hechos muy generales. El primero es que hubo un movimiento de Dios. Cuando hablo de un movimiento de parte de Dios, esta palabra quiero rescatarla. Ustedes saben que los hermanos libres se menciona a nuestra denominación como algo que comenzó 150 años atrás, como un movimiento. Cuando hablas de un movimiento estás hablando de algo que Dios estaba haciendo en el corazón de la gente, de algo que Dios estaba produciendo más allá de todo y tomando muchos corazones con un deseo. En el caso de los hermanos libres fue el deseo de volver a las Escrituras, de recuperar la evangelización por un mundo perdido. Por eso el énfasis misionero de las iglesias de los hermanos ha sido el énfasis, o uno de los énfasis más grandes que ha habido en este siglo. El tema de recuperar el sacerdocio de cada creyente, o sea, que la vida de la iglesia no pasara como hasta ese momento por una sola persona. Entonces la revitalización de la espera del Señor Jesucristo viniendo a buscar a los suyos fue todo algo que movió a las personas a volver a los fundamentos bíblicos. Fue un movimiento, Dios moviéndose, Dios trabajando. Y cuando lees el libro de los Hechos, vos tenés que entender que acá había un movimiento de parte de Dios. Ahora hay una cosa muy llamativa. ¿Saben? Los que estudian la Biblia están muy preocupados por una pregunta que la voy a hacer. Tal vez nunca la consideraste y quiero que la medites. No tengo respuesta a esa pregunta, pero si querés te la hago para que pienses. ¿Quieren saber cuál es la pregunta? Tienen que decir que sí. No tengo la respuesta, pero la quieren saber igual. La pregunta es cuándo los apóstoles salieron de Jerusalén. Ahora, ¿cómo es esa pregunta? Es que ustedes han visto que el Señor vivió con los apóstoles, los entrenó, les enseñó y les dejó claramente una comisión. La comisión era muy clara, salir e ir y hacer discípulos, y la terminación o el fin era a todas las naciones. Cuando llega a Hechos, capítulo 1, verso 8, él especifica que tenían que ir y va geográficamente diciendo, tienen que ir a Jerusalén, después, verso 8, salir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero usted comienza a leer el libro de los Hechos, comienza a ver la historia y los apóstoles no salieron y se quedaban en Jerusalén. Entonces uno comienza a mirar la historia desde una perspectiva media extraña. Por eso se pregunta, ¿cuándo salieron los apóstoles de Jerusalén? De repente viene la muerte de Esteban, Hechos capítulo 7. Y en el capítulo 8, si usted observa, lo hemos mencionado muchas veces, hay algo muy curioso. Dice que ante la muerte de alguien tan querido como Esteban, un muchacho santo de la iglesia, piadoso, dice verso 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, pero no dice que los apóstoles salieron a anunciar el evangelio. Los apóstoles predicaron el evangelio en Jerusalén, pero los que salieron fueron los creyentes. La pregunta es, ¿cuándo salieron los apóstoles de Jerusalén? Pero a ver, el Señor les dijo que tenían que ir hasta el fin de la tierra y se quedan ahí. Les dijo que tenían que recibir el poder del Espíritu Santo. Lo recibieron y se quedaron ahí. Cuando ustedes llegan a Hechos capítulo 15, hay un concilio en Jerusalén donde hay un gran debate porque se empiezan a convertir los gentiles. La puerta a los gentiles Dios la abre por medio de un apóstol, Pedro, no de Pablo, Pedro. Pero una vez que se convierte Cornelio y que la salvación llega al mundo gentil, el protagonismo pasa por el apóstol Pablo. Y Pablo empieza a recorrer el mundo, pero los apóstoles siguen en Jerusalén. Entonces de repente uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Luego llega Gálatas, un segundo, quiero leer un texto, creo que es Gálatas 2:9, para que vea lo que Pablo dijo de los apóstoles. Cuando hicieron el concilio de Jerusalén, dijeron, muy bien, estamos dándonos cuenta, sin duda, que Dios quiere salvar a los gentiles. Yo quiero que pienses que los apóstoles no solo eran judíos, llevaban una herencia judía muy fuerte. Y estaban muy ligados a todos los judíos. Que Dios tuviera un plan para los gentiles era algo que el más espiritual y piadoso aún para ellos era desconcertante. Por eso el evento de hablar en lenguas, que solo se repite 3 veces en las Escrituras, primero en Pentecostés
Y luego en la casa de Cornelio pasaban 7 años sin que hubiera habido a alguien hablando en lengua, sencillamente porque era una señal distintiva que Dios daba para que la gente entendiera que este era un movimiento de parte de Dios. Y es tan así que cuando los apóstoles, Pedro y los que estaban con él, ven lo que pasa en la casa de Cornelio, dice que les llegó el Espíritu como nosotros al principio. Buscaron en la historia 7 años atrás, porque era un evento que sencillamente era una señal que el pueblo judío necesitaba recibir para que entendieran que esto ahora trascendía las fronteras judías y era una salvación a todo el mundo, a las personas no judías. Este fue el debate que terminó en el Concilio de Jerusalén diciendo, muy bien, Dios quiere salvar a los gentiles y no es necesario que hagan los ritos judíos como algunos quieren imponerles. Es la salvación, es por la gracia de Dios y punto. En Gálatas 2:9 Pablo dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando de este tema, Jacobo, ¿no? Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Usted está leyendo? ¿Sabe lo que hace Santiago, Pedro y Juan? Dice, fantástico, la salvación es a los gentiles. Pablo, anda vos y Bernabé. Y nosotros nos quedamos con lo de la circuncisión. Ahora, yo no estoy haciendo ningún tipo de crítica a los apóstoles, no, al contrario, quiero llevarles por medio de esta pregunta una reflexión sublime. Acá hay un movimiento de parte de Dios que trasciende a los líderes y a los apóstoles. Incluso le digo más. Algunos creen que el libro de Hechos fue terminado en el año más o menos 64 y que fue un incentivo a los apóstoles al ver la historia de cómo Dios usó a Pablo y mirando la obra de Dios salvando a miles de gentiles a través de los viajes misioneros de Pablo, motivar a los apóstoles. Porque Pedro fue escrito después y 1 Pedro 1:1 muestra cómo Pedro salió y alcanzó otros pueblos, porque aquí es el punto final de esta historia. Todos los apóstoles terminaron saliendo de Jerusalén. Y parece, como el historiador Eusebio dice, que se repartieron el mundo. Entonces fueron para el Ponto, para Fenicia, y aparece Andrés o Tomás en los rincones más remotos de la tierra. Y todos los apóstoles salieron de Jerusalén y murieron como mártires por causa de la obra de Cristo para predicar el Evangelio, alcanzando el fin del mundo. Ahora, lo cierto, no sé cuándo o por qué, pero salieron. Lo que quiero remarcar es que el movimiento de Dios no dependía de que los apóstoles se movieran, se estaba moviendo Dios. Y no dependía de que personas especiales hicieran esto, porque cuando el movimiento viene de Dios, Dios trabaja en el corazón de la gente y no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Esto es tan interesante porque cuando usted llega, y lo he mencionado alguna vez, a la conversión de Saulo, usted tiene que notar que la conversión de Saulo debe de haber sido una de las más notables conversiones que existe, porque Saulo era una persona muy conocida, y Saulo era el más grande enemigo de la iglesia. Y se convierte, Hechos capítulo 9. Dios envía a alguien. ¿A quién envía? Si usted me preguntara a mí, yo diría, bueno, si se convirtió, entre comillas, un personaje tan importante como Saulo, si se convirtió a alguien que era un erudito, un universitario, un conocedor de los textos hebreos, un conocedor de las escrituras, un hombre criado a los pies de Gamaliel, un hombre con tantas facultades, un hombre con tanto poder, un hombre con tanta reconocimiento político y un enemigo acérrimo, yo mandaría al apóstol Pedro. ¿Qué menos que eso? Usted llega a Hechos capítulo 9 y sin menoscabar por ninguna forma y de ninguna manera a Ananías, usted mencione o vea cómo se menciona a Ananías. Dice, verso 10 del capítulo 9, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Un discípulo llamado Ananías. Y Dios le dijo a Ananías, vas a tener que ir y vas a tener que ver a Saulo y vas a tener que volver a él la vista y entrenarlo, enseñarle, discipularle, guiarle, lo que usted quiera agregar.
en la comisión de un hombre que Ananías dijo, pero Señor, me dijeron que mata a la gente. Y un discípulo llamado Ananías. ¿No fue Pedro? No fue Pedro. Cuando Pedro sale de la cárcel de Jerusalén, Dios lo libera y va a la casa de Juan Marcos, dice, y avísenle a Jacobo, que era el pastor de la iglesia, que ni siquiera estaba en la reunión de oración. Porque Dios no está pasando su movimiento por el protagonismo de una o dos personas. Por eso me gusta hablar de un movimiento de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Agita el corazón de creyentes y salen a dispersos a predicar el evangelio. Y mueve un Ananías, un discípulo, para guiar en sus primeros pasos de la fe a Saulo. Y mueve y gana un hombre como Pablo que conquista el mundo y nada lo puede detener. Porque nada puede detener el movimiento de Dios. Si una iglesia va a ser misionera, debe plegarse a este movimiento de Dios, que no pasa por ciertos hombres, no pasa por ciertos líderes, trasciende a todos ellos y mueve a toda una iglesia. Por eso una iglesia no es misionera porque tenga una conferencia, que deberíamos tener. La iglesia no es misionera por tener misioneros, la iglesia no es misionera por levantar una ofrenda misionera, la iglesia es misionera cuando toda la iglesia tiene esto en el corazón que Dios está colocando, esta pasión, este deseo, esta inquietud, este anhelo, este amor que le quema. Y un chico de 15 años y un hombre de 60 están preocupados porque quieren buscar a los perdidos, quieren que las personas se salven. Porque nos quema saber que tenemos vecinos sin Cristo y nos preocupa la gente en el fin del mundo. Este es el movimiento que Dios empieza y usted lo va a ver en el libro de los Hechos y comienza siempre en el corazón de las personas. Poniéndoles pasión, porque si hay algo que tienen los cristianos primitivos es pasión. Ellos hacían un revuelo bárbaro. ¿Recuerda el texto que dice, ellos trastornan, como dice, al mundo entero? Tenían pasión. Eran personas que iban acompañados por el poder del Espíritu de Dios. No tenían capacidades humanas, pero Dios les usaba y las personas se salvaban. La gente se convertía convencida por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu que convencerá de pecado, justicia y juicio. Pero en tercer lugar, no solo tenían pasión y poder, y quiero remarcar esto, todos estos creyentes movidos por Dios para salvar al mundo, tenían piedad. La vida de ellos gritaba al mundo que algo había pasado. Su vida era diferente, tan diferente que un hombre, Onésimo, roba, huye, se convierte y vuelve a su patrón, Filemón, y le pide perdón, y le es retomada la relación como hermano en Cristo. Tan transformador el mensaje y tan piadosa las personas que el mundo estaba observando un movimiento de parte de Dios reflejado en la vida de cada hombre y mujer de la iglesia. Esto es lo que dije al principio, gente en el barrio, ve tu cara cuando salís. También ve tu auto donde lo estacionás. Ellos están observando y observan que tenemos algo que ellos no tienen. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Porque tenemos a Dios y tenemos esperanza, porque mañana no importa si el dólar aumenta, si no hay inflación o hay más inflación, no importa el gobierno que sea, mañana brilla el sol para nosotros, porque tenemos al Señor, porque tengo la vida eterna, porque soy su hijo, porque voy camino al cielo, porque tengo la dirección de su palabra y tengo un pueblo, la iglesia que me acompaña. Yo no necesito más, vos no necesitas más. Este movimiento de parte de Dios fue desde lo espiritual hasta lo práctico. Y tan práctico fue que quiero mencionar por un segundo algunos lugares que en Hechos se menciona Anfípolis, Antioquía, Apolonia, Atenas, Azoto, Berea, Cesarea, Cencrea, Corinto, Creta, Chipre, Damasco, Derbe, Éfeso, Gaza, Iconio, Jerusalén, Jope, Listra, Malta, Mileto, Roma, Salami, Samaria, Samos, Seleucia, Tarso, Tesalónica, Troas, Tiro, Villaluz, Uriaga y Moreno. Y a eso. ¿Por qué mencioné? Porque estaba moviéndose un movimiento de parte de Dios en el corazón de las personas que generaba que se movieran los pies y llegaran al fin del mundo. Tantos lugares geográficos, tantas personas. Y se convierte Saulo, y se convierte en Hechos capítulo 8, Felipe. El griego le predica al africano tesorero de Candace. Y en Hechos capítulo 9, alguien judío
de Tarsis, ciudadano romano, acepta al Salvador en el camino a Damasco, y Cornelio, el soldado romano en Cesarea, se convierte porque Pedro, que está en Jope, le lleva el evangelio, el judío al romano, y todas las naciones se mezclan. Ahora, cuando usted ve este movimiento de ir y volver, uno tiene que recordar, hasta el día de hoy, como en aquellas épocas, viajar era difícil. A todos nos puede gustar viajar, pero es difícil viajar. Dice, me gustaría ir a Europa, pero es muy difícil ir a Europa. Me gustaría conocer otros países, pero es muy difícil conocer otros países. Hay que tener recursos, hay que tener un montón de cosas. Sin embargo, esta gente estaba yendo por todo el mundo. De repente el movimiento tenía un énfasis que alcanzaba a cada lugar y a cada persona, no importa lo lejano. El día de la escuela bíblica, cuando comenté los miles de kilómetros que Pablo viajaba, mencioné qué difícil es entender el tipo de viajes. No había micros, no había auto, no había aire acondicionado, no había un bar o un café donde parar y tomar algo, no había hoteles. A veces algún mesón que más que nada era el hospedaje en las casas. Así que era algo tan difícil que yo no me puedo imaginar. Y ellos viajaban y usted leen hechos. Sí, fuimos de Corinto a Creta y pasamos por a Chipre. ¿Cómo que se tomó un micro? Y la verdad que cuando uno mira eso, debe sorprenderse del movimiento enorme que tenía la iglesia, de personas sencillas y sin recursos, que Dios los movía de un lado a otro continuamente. Esa es la iglesia misionera. Cuando de repente empezamos a hablar de lugares geográficos, y déjeme decirle algo, qué difícil que era geografía. No sé por qué a mí siempre me han perseguido nombre de los ríos de Europa. Rin, creo que hay uno, ¿no? Ya, ahí paré. No sé si tuviste una buena profesora de geografía que te hizo amar, o alguna como yo que no quería, odiabas la geografía. Y de repente, esta iglesia misionera son expertos en geografía. Y tal vez alguien le dice, bueno, a ver, con mi esposa, con Liliana, ha pasado algo curioso. Cuando los chicos eran chicos, y estaban estudiando geografía en la escuela, nosotros habíamos ya viajado bastante, especialmente en el país. Y era interesante que decía, esto es Tucumán. Y entonces decíamos, claro, acordate de Tucumán. ¿Te acordás donde te compramos esos chocolates? Y Córdoba, acá donde te diste ese golpe que te caíste porque uno se tiró de la tirolesa, ¿se llama esa? Y se cayó, bueno, no importa quién, de los tres. Y acá, en esta ciudad, ¿no te acordás que en esta ciudad aprendiste a andar en bicicleta? Entonces aprendí a geografía por los viajes misioneros. Porque Dios quiere llevarnos mucho más allá de nuestro pequeño barrio, casa y ciudad. Aún sin ni siquiera ir nosotros, podemos ir con la ofrenda o podemos ir con la oración. Ahora, acompáñame algo más. En segundo lugar, usaron todos los recursos. La iglesia del libro de los Hechos, no solo hubo un movimiento de Dios, sino usaron todos los recursos. Ahora, observe esto, viajaron por todos los medios existentes, viajaban a pie, a caballo, en barco, y vimos que partía un barco y lo tomamos y fuimos. Algo más, enviaron gran cantidad de cartas, no había email, no había celular, así que cartas, las cartas de Pablo y otras cartas que ni tenemos ahora, pero que han existido. Usaban la correspondencia y muchísimo, era el medio, es como si dijeras vos, vamos a usar los mail, o vamos a usar Facebook, o vamos a usar internet para llegar a otras personas. Algo más, había muchísimos hogares abiertos para dos cosas, para reuniones. Los hogares se abrían y se reunía la gente. No tenían mucho lugar, se reunían. Y también había hogares para hospedar personas. Continuamente, tercera Juan, recién lo oímos, haces bien en recibirla, los que salieron por amor de su nombre, y para encaminarles que sigan su viaje. Los creyentes, Pablo y sus compañeros de viaje, paraban en casa de otros creyentes. No había hoteles. Había un movimiento de recursos. Un tiempo, claro, cuando empieza a expandirse, no había lugar en las casas. Por eso alquila la escuela de uno llamado Tirano por 2 años. Uno pregunta, ¿pero Pablo tenía tantos recursos? No. Pero los recursos salían. Él hacía tiendas, pero no era un hombre de dinero. Sin embargo, las ofrendas iban y venían. Lo primero que Pablo hizo, su primera tarea fue llevar una ofrenda, ¿usted recuerda?
Y de repente dice Pablo más adelante, me enviaron ofrenda y les envió ofrenda. Y la iglesia de Antioquía, la iglesia hija, le envía a la iglesia madre una ofrenda. Ahora otra vez, déjeme por un momento trasladarlo 2000 años atrás, ni teléfono, ni celular, ni email, ni autos, ni nada. Y los recursos abundaban. Había un corazón donde no importa, hay que poner la casa, la pongo, hay que poner el dinero, lo coloco, hay que salir y viajar 3 días o una semana, voy. Era un movimiento que yo leo el libro de los Hechos y me avergüenzo. Dígame, ¿qué pensaría el apóstol Pablo si entra acá y nos ve con una tablet diciendo, sí, acá tengo toda la Biblia? ¡No! Y puedo hablar con China, conéctame ya que les predico. ¿Qué pensarían si vieran nuestros autos? Ellos sencillamente declararían que nuestra iglesia va a ser misionera cuando sepamos usar cada recurso que tenemos. Tenemos edificios y casas y autos y todo lo queremos usar para el Señor. Y si pudiéramos tener un colectivo o 2, tendríamos 2 o 3 colectivos. Y si pudiéramos tener un campo de deporte, tendríamos un campo de deporte. Y si usted junta y nos podemos tener un helicóptero, tendríamos un helicóptero. No sé dónde lo vamos a parar, pero tendríamos un helicóptero. Por lo menos piloto tenemos de helicóptero. Porque podríamos ir a evangelizar a otros lugares. Quiere decir que no hay iglesia misionera sin este enorme movimiento de recursos. Por último, Hechos 18, 23. Un tercer elemento de toda la iglesia, dice Hechos 18, 23. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, verso 23. Y después de esto, de estar allí algún tiempo, salió, está hablando de Pablo, ¿no? Recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Salió por orden. Ellos tenían una estrategia. No iban a cualquier lugar. Ellos llegaban a las ciudades principales. Luego Pablo se metía primero en las sinagogas y predicaba el evangelio y ganaba judíos hasta un punto que después salía y predicaba a los gentiles. Luego Pablo, era notable lo de Pablo, por eso los viajes misioneros son interesantes, volvía sobre sus pasos para confirmar, no decía, sí, mira, se convirtió en una persona, 3 personas levantaron la mano, estamos re felices, no. Ellos sabían que la gran comisión era ir, hacer discípulos, bautizarle y enseñarle, era un conjunto de cosas. Así que volvían para confirmar y escribían cartas para confirmar y mantener la vida espiritual de las iglesias. Y luego, Tito, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. Y establecían ancianos. Y Pablo tenía una verdadera estrategia, porque a veces mandaba hermanos a apoyar, como mandaron a Bernabé, la iglesia de Jerusalén, a ver qué pasaba en Antioquía. Y Pablo dice, les envió a Timoteo y lo envía a Epafrodito. Había una estrategia, y era una estrategia que siempre estaba sujeta al cambio de los planes divinos. Porque cuando Pablo llegó a Macedonia, a Filipo, se convierten tantas personas y Dios hizo una obra tan grande, no fue su plan ir ahí. Él quería ir hacia el norte y Dios se lo impidió y aparece un varón macedonio y sabiendo que Dios lo quería rápidamente, dice el texto, fuimos allá. Porque Pablo tenía estrategia, pero no tenía capricho o testarudez. La verdad que tenemos que tener una iglesia donde sepamos ser llevados por Dios, hacia donde Él quiere llevarnos. Si Él quiere llevarte a que ganemos jóvenes, abuelos o matrimonios, si Él quiere llevarnos hacia una plaza, hacia otra ciudad, hacia donde fuese, tenemos que seguir su dirección. Pero la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos tenía una estrategia. Ahora, en segundo lugar, aquí está la visión misionera de la iglesia, el movimiento de Dios, el uso de los recursos, y tenía una estrategia. Pero quiero ir a Hechos 16:10 y ver mi visión de la obra misionera, lo que usted debe tener como visión propia, ya no por la iglesia, usted por sí mismo. Y dice Hechos 16:10, 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Usted ve la frase dando por cierto.
Esa expresión quiere decir en el texto original, concluyendo que Dios nos quería, convencidos de que Dios quería que hagamos esto, persuadidos de que Dios quería esto, seguros. Usted debe estar persuadido y convencido, no que hay una reunión misionera, no que juntamos una ofrenda misionera vamos a sostener. Usted debe personalmente, hoy y por el resto de su vida, tener una participación desde la convicción en la obra misionera. Para eso usted necesita dos cositas que quiero mencionar. Necesita un concepto claro y una acción concreta. Y el concepto claro es de tres cosas. Si usted no tiene en claro esto, usted no va a tener esto de Hechos 16:10. Dando por cierto, no va a tener persuasión ni convicción de la obra misionera. Primero usted tiene que tener un concepto claro del misionero. Acompáñeme a 3 Juan, el verso 7. 3 Juan 7. Leímos el verso 6. Ahora voy a leer el verso 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Qué piensa cuando usted le dicen alguien es misionero? ¿Qué piensa? Yo entiendo que algunos no han dado el mejor ejemplo. Yo entiendo que algunos han salido y Dios no los había llamado. Y eso es mucho más común de lo que parece. Y no hay problema, Dios tiene un propósito para cada persona. Pero usted, ¿qué concepción tiene? Juan es muy claro, dice ellos salieron, eso es, dejaron todo. No se aferraron a nada. Cada cosa que les unía la cortaron sus amarras. Y lo dejaron por devoción, por amor de su nombre, o sea, por amor del nombre de Dios, por amor de la gloria de Dios, por amor del mensaje de Dios, por amor del pueblo de Dios y por amor a las almas perdidas sin Dios, por amor. Y algo más. No solo cortaron las amarras y dejaron y mostraron la devoción, ellos se despojaron de todo porque sin tomar nada de los gentiles, sin la búsqueda que toda persona normalmente y correctamente debe hacer, porque toda persona debe estudiar y trabajar para tener bienes y recursos. Ellos no tomaron nada, le dieron otro enfoque a la vida. ¿Qué piensa usted cuando alguien habla de un misionero? Yo estoy hablando del verdadero hombre o mujer que sirve al Señor. La historia repetida de miles de hombres y mujeres que usted debe entender la dignidad de esta persona que Dios llama. No son personas especiales, no son personas mejores que otros, son diferentes, porque son llamados a un enfoque de la vida diferente. La tierra prometida fue partida y dividida y cada tribu tenía su tierra. Los levitas no tenían tierra, porque su herencia era Jehová. Pero mi tierra no, tu herencia es Jehová. Dios le había llamado, tiene que ver con un llamado y tiene que ver con una diferencia en el enfoque de la vida. Yo creo que he aprendido a darle dignidad a mi ministerio por la dignidad que de otros, la visión de otros. Cuando la próxima vez se le cruce un hombre o una mujer y sepa que es un misionero auténtico, miles de esas personas, dele la honra y el respeto que corresponde. Hasta que usted no tenga ese concepto claro, no puede hacer la suya la convicción. Tenía por cierto que tengo que ofrendar, que tengo que apoyar, que tengo que encaminarles para que sigan su viaje, que tengo que recibirles en casa. Esto es algo que usted debe incorporar a la vida. Y ya lo digo una vez más, no es por una cuestión de testimonio mío personal, es una cuestión repetitiva de cada hombre y mujer que llamado por Dios hace esta tarea. En segundo lugar, usted tiene que tener un concepto claro de las misiones. Eso significa, usted debe entender la sublime tarea de la iglesia, que vivimos para obedecer su voluntad y su voluntad es nuestra participación en la empresa divina de salvar a la humanidad. Dios habló muy claramente de la forma y del alcance. Dijo, miren, la forma es un combo, la forma es un conjunto de cosas. Vayan, hagan discípulos, bautícenles que se identifiquen con Cristo y enséñenles que guarden todas las cosas. Hagan este conjunto de cosas. Esta es la forma que la iglesia debe tomar. No tiene que inventar nada nuevo. Tenemos que ir y predicarle el evangelio, discipular a esas personas y que se identifiquen con Cristo. Y por el resto de su vida necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. ¿Y el alcance?
El alcance es fácil, empieza por Jerusalén, donde te rodea tu barrio, el almacenero de tu casa, el negocio de tu esquina, y seguí por Judea y andá más allá de tu barrio, otras ciudades, y andá por Samaria. Eso significa a grupos culturales diferentes. Y por último, llegar a todas las naciones, a todas las etnias. El alcance hasta el fin del mundo. Cuando uno entiende que esta es la misión de la iglesia y que Dios nos usa para su propósito elevado de salvar personas, mire, usted debería llamarle la atención la conversión de Cornelio. Los ángeles le avisaron a Cornelio que llamara a Pedro y Pedro fue enviado, pero los ángeles no le predicaron a Cornelio. Los ángeles no predican el evangelio. Los ángeles no tienen el enorme privilegio que usted y yo tenemos de predicar el evangelio, de llevar el evangelio. Y fue Pedro y fue los creyentes y la gente se convirtió. A ver, nosotros somos su plan y su programa, usted y yo. Esto es para lo que estamos en la tierra. Hemos sido salvados por una fe que debemos compartir y dar a otros. Usted debe estar orando por su vecino, debe estar pensando en una persona sin Cristo. El grito del infierno debe subir a tu corazón y el grito del cielo debe bajar a tu alma diciendo: ¿a quién enviaré y quién nos irá? La voz de Isaías 6 de Dios no es una voz particular. Alguien ha explicado el texto original de que Dios le dijo a Isaías. Es como que la voz siempre está diciendo: ¿a quién enviaré y quién nos irá? ¿A quién enviaré? ¿A quién nos irá? ¿Quién enviaré? ¿Quién nos irá? Envíame a mí. Isaías respondió como miles han respondido. Y usted y yo debemos responder: Señor, envíame a mí. Porque quiero ser parte de las misiones. Con mi oración, con mi ofrenda y con mi participación. En último lugar, tengo que tener un concepto claro de la iglesia misionera. Un concepto que la iglesia debe incorporar. El cuerpo de Cristo moviéndose en la historia. Un concepto que trasciende lo personal tuyo y mío. Y todos juntos lo vamos a hacer. Todos juntos. Es notable cómo sostenemos y enviamos ofrendas a tantos lados. Tanto dinero que ninguno de nosotros podría en general poner por sí solos, pero un poco de cada uno hace mucho y alcanza a todos, porque juntos la iglesia se hace misionera. Si usted tiene este concepto claro, la iglesia se convierte en misionera. Yo no necesito hacer una reunión misionera mañana, no necesito levantar una ofrenda misionera hoy, si usted entiende el concepto. Y por el resto de su vida va a vivir entendiendo que usted va a ser a la iglesia misionera porque tiene un concepto claro del misionero, claro de las misiones y claro de la iglesia misionera. En último lugar, ¿cuáles son las acciones concretas que tenemos que hacer? Las voy a mencionar muy rápido, pero quiero aclarar algo porque a veces las pasamos por alto. Yo voy a leer 1 Tesalonicenses, ya no necesitan buscar el texto, yo lo leo. Porque usted dice, bueno, quiero ponerme en acción. Bueno, cuando hablamos de orar, dice 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Espera, ¿este es Pablo? Sí. ¿El que fue al tercer cielo? Sí. ¿El que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? Sí. ¿El que alcanzó a miles? Sí. ¿El que estableció iglesias? Sí. ¿El que discipuló personas? Sí. Él dice, hermanos, oren. Oren por nosotros. La palabra orar es una palabra común en griego para requieran y reclamen a Dios y háganlo por nosotros, por Pablo, por Silas, por Timoteo. Oren. ¿Sabe? Usted debe orar por las misiones, por la obra misionera y por la iglesia misionera. Debemos orar por el poder. El poder significa lo que Pablo dijo: oren para que me sea abierta puerta. Eso es orar para que se abran oportunidades en el barrio, en otra ciudad, en otro país. Oren para que me sea dado de nuevo, Efesios 6:18, para proclamar la palabra. Pero Pablo, vos hablas muy bien. No, necesito valor porque a veces tengo miedo. Oren por ese poder de Dios. En segundo lugar, oren por protección. Es lo de 2 Tesalonicenses 3, ¿no? Que dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que seamos librados. Oren por protección. Algo más, oren por provisión.
Dios hace su obra misionera a través de personas que ofrendan, y personas ofrendan porque personas oran, para que Dios levante personas que con un corazón dadivoso den para que la tarea sea cumplida. Y oren por último por pureza, porque sin pureza la tarea no se puede hacer, sin santidad la tarea no se puede hacer, sin una vida transparente no hay tarea para realizar. Y orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. En segundo lugar, usted debe no solo orar, debe ofrendar. Y cuando hablamos de ofrendar, quiero explicarle, su dinero cuando entra en la bolsa se convierte, se divide y se multiplica. Déjeme hablar esto. Yo no le estoy diciendo de más, quiero explicarle cuánto ya usted da. El pensamiento es distinto. Usted tiene que entender, y hasta que no lo entienda, a mí me preocupa porque tengo que decir, hay personas que son dadivosas y van y colocan su ofrenda, en un rato pasará o en la cena. ¿Entiende lo que usted está haciendo? Usted colocó un billete de 100 pesos, es como si usted tomara una tijera y lo cortara, y ese dinero se divide y se multiplica, es como 5 panes alimentan a 5.000. 5 panes y 2 peces y una multitud es alimentada. Y un pedacito de ese billete viaja y se convierte en el alquiler de la iglesia en Marcos Paz, que ahora está teniendo su reunión en esta mañana. Y un pedacito de su billete que Dios le dio se convierte en algo en la obra en San Miguel del Monte. Y un pedacito de ese billete viaja a Chascomús para que almas escuchen el Evangelio. Y un pedacito de ese billete viaja a Dominicana y viaja a Guatemala y viaja hasta el fin del mundo y se pone a FEMA, la Fundación Misionera, que da la ofrenda a todos los misioneros del país, su billete. Y quiero remarcar esto y hacer énfasis para que usted tenga amplitud en su mentalidad de lo que está en su mente y en su corazón, lo que está haciendo al ofrendar. No estamos obligados, ahí tengo que poner, voy a colocar para que pongan un aire acondicionado mejor o haya más calefacción. No estoy siendo parte de la obra de Dios. Es un privilegio inmerecido. Necesitamos que usted tome este concepto. Yo le diría más, mire lo que me voy a atrever a decirle, no dé más. Si usted no entiende el concepto, no dé. Dé con convicción, porque Dios ama el corazón alegre. Dios ama el corazón detrás de la ofrenda. Si Él hubiera necesitado recursos, hubiera dejado que los misioneros salgan tomando de los gentiles, sin tomar nada de los gentiles. Porque los gentiles no tienen el corazón, no importa que tengan los millones o los recursos. Y Dios todavía mira el corazón. Usted por el resto de su vida debe ofrendar, entendiendo que la ofrenda en la iglesia se convierte en algo misionero, pero también debe ofrendar de manera particular. Debe ofrendar y mover a su familia a orar por un misionero, a poner la foto de un misionero, a poner la foto de alguien sirviendo al Señor y decir, este mes, chicos, vamos a orar. Mueva a su hogar a que sea misionero. Y vamos a juntar algo para la obra misionera. ¿Por qué no puede comenzar en lo más pequeño? Cuando vamos moviendo el corazón, y a ver, quiero sacarle del enfoque de dinero, es darle servicios, es darle recursos. Es decir, yo no te voy a dar dinero, pero puedo ir a esta ciudad y ayudarte en esto, que es lo que yo sé hacer. Así que yo te voy a edificar o construir o pintar o hacer esto. O yo que vendo esto te lo voy a dar. Los recursos de la iglesia primitiva no eran dinero, era una casa abierta, era el hospedaje a un hermano, era darle la comida al apóstol, a los discípulos que seguían viaje. En último lugar, usted y yo debemos participar de la obra misionera. No solo con la oración y la ofrenda, es la meta de colocar a la obra misionera en el centro de nuestras vidas, de interesarse por el mundo. Hay dos tipos de creyentes, los creyentes mundanos y los creyentes mundiales. Un creyente mundial está pensando en las almas perdidas en el extremo del mundo, en África, en Asia, o en Europa, o en Estados Unidos, o donde fuese. Yo oigo de Angola y recuerdo a Juan y Adriana Palacio, los dos doctores que estuvieron acá sirviendo al Señor allí. Yo oigo de algunas ciudades y me acuerdo de personas y amigos y amigas que están dando su vida para servir al Señor en esos lugares. Usted debe hacer parte, sangre de su sangre, la obra misionera.
Y si por último va a ir, vaya, viaje, vaya, apoye, pero haga todo lo que sea necesario para incorporar a su vida el concepto de la obra misionera. Al terminar, leemos el texto donde empezamos. Yo quiero terminar ahí. ¿Y qué dice? Y luego vamos a ver un pequeño video terminando. Dice, harás bien en encaminarles, como es digno de Dios. Este es, dice Juan, el testimonio del amor tuyo y mío. De encaminarles, ¿saben? Como es digno de Dios es la palabra. Otra versión dice de manera digna de Dios, de manera agradable a Dios. Hazle de tal modo que resulte agradable a Dios. Yo le pregunto si usted no quiere encaminar a otros en su viaje. La iglesia está en un viaje misionero, continuo. Encamíneles. Los misioneros están en un viaje continuo. La palabra encaminarles es escoltar o ayudar, o seguir su viaje, o proveerles para su viaje, o ayudarles que sigan su viaje, o ayudarles a los que necesiten para seguir su viaje, o ayudarles como conviene, o asistir en sus viajes. Oí la historia de aquel misionero de las Filipinas, un amigo que conocimos. Él me dijo, salí sin nada aquel día, y dije, Señor, ¿a dónde? Y un hermano que no conocía puso la primera ofrenda para el viaje que iba a emprender, que me iba a llevar por el resto de la vida a servir al Señor. La obra de Dios se ha hecho por miles de personas que ayudan a encaminarlos en el viaje. Hagamos de esta iglesia una iglesia que encamine a otros en este viaje y que nosotros mismos hagamos este viaje. Comencemos con nuestra vida, comencemos con nuestra familia, comencemos con nuestro barrio. Vayamos más allá, porque Jerusalén, Judea, Samaria y el último de la tierra no son etapas. La visión es completa. Empiezo en Jerusalén y también voy hasta el último de la tierra. Ore, ofrende, participe. Si es líder de un ministerio, mueva ese ministerio a que las almas se salven, a que las personas nuevas lleguen. No acepte que no haya personas sin Cristo, que no se hayan invitado personas a su próxima actividad. Y sea parte de la invitación de Dios, de la gran comisión. Y si eres un líder en esta iglesia de alguna actividad, dile, Señor, dame un corazón por los perdidos, para guiar a este grupo a salvar las almas. Como creyente, como hombre o mujer aquí parado que vas camino al cielo, dile, Señor, úsame a mí. Querido Señor, oímos tu voz claramente. ¿Quién irá y quién enviaremos? Señor, escucha nuestra respuesta. Envíame a mí, envíame a mí. Hay tanto para hacer, Señor. Tantas personas que caminan, tanta gente en este mundo sin rumbo. Algunos pensando en quitarse la vida, otros con hogares destruidos o con vidas esclavas del pecado. Y tenemos el mensaje que da luz, libertad, perdón, paz, salvación. Abre nuestra boca, Señor, para compartir del amor tuyo que nos ha alcanzado a nosotros. Perdona nuestro egoísmo y ayúdanos a darlo a un mundo perdido. Y haz de cada uno de nosotros creyentes, verdaderos creyentes con convicción misionera. Que le incorporemos por el resto de la vida, desde nuestros estudios, trabajos y ministerios. Y que sepamos que esto no es una etapa, es una forma y un estilo de vida. Te lo pedimos y oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.